Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, los 3 mensajes cósmicos. Lección 9. Un llamado al compromiso. Miércoles 24 de mayo. Para memorizar. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. La exhortación de Apocalipsis es un llamado urgente al compromiso, resumido en el simbolismo de las 2 mujeres del Apocalipsis. Aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios será derrotado en este conflicto cósmico entre la verdad y el error, Dios promete que su iglesia finalmente triunfará. Leo Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora lo comparamos con Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Qué promesa les hizo Jesús a sus discípulos con respecto a su iglesia? Cristo es el fundamento sólido sobre el que se construye su iglesia. Esta iglesia se basa en las enseñanzas de su palabra y es el Espíritu quien la guía. Al contrario, Babilonia, como hemos visto, se cimenta en las enseñanzas y las tradiciones hechas por el hombre. Cualquier líder religioso que sustituya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras por las opiniones o las tradiciones humanas, o prefiera a estas últimas por encima de la Biblia, básicamente está fomentando la confusión babilónica. En los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, supuestamente hablaba en nombre de los dioses. En una ocasión, como un acto de rebeldía contra el Dios verdadero, el rey babilónico aprobó un decreto universal que imponía la adoración y ordenó a todos sus súbditos que se inclinaran para acatar su decreto. Un poderoso símbolo de lo que el pueblo fiel de Dios, que se niega a adorar a la falsa imagen, enfrentará en los últimos días. En los últimos días de la historia de la tierra, resurgirá un sistema de iglesia-estado. La Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios. Declarará que su palabra es la palabra de Dios misma y sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Durante siglos, los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: «Sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso». El diccionario eclesiástico Ferraris declara: «El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios». Se cierra la cita. El apóstol Pablo agrega estas palabras exponiendo este poder: «Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Debido a que ya hemos visto que Dios tiene personas fieles en Babilonia, ¿por qué debemos tener cuidado en nuestra manera de hablar sobre el tema? ¿Y por qué debemos tener cuidado de no juzgar a las personas individualmente, a diferencia del sistema en sí? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Torrefuerte, Distrito Fortín, te invita a ser de los bienaventurados que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están en ella escritas,
porque el tiempo está cerca.